Harfuch y el equipo especial de Sedena acaban de irrumpir en la mansión de Marquitos Toys en Culiacán. Fue una operación meticulosamente planificada con un solo objetivo: encontrar la pieza faltante en una investigación secreta que se había estado desarrollando durante meses. Apenas 3 minutos después de que Sedena y Harfuch entraran en la mansión de Marquitos Toys, descubrieron un túnel oculto directamente debajo del suelo de la sala. No en la habitación de transmisiones en vivo, no en el área de almacenamiento, sino un pasadizo subterráneo reforzado, revestido de concreto y con signos claros de uso frecuente. Y entonces ocurrió lo impensable. Al final del túnel encontraron una muestra de ADN, que coincidía con el Mencho. Así es, el cabecilla del CJNG, el hombre buscado por el FBI a nivel mundial. Su ADN hallado dentro de la casa de un influencer. Y de repente todo el país se hacía la misma pregunta: ¿quién es realmente Marquitos? Marquitos Toys no es político, no es empresario, y ciertamente no es un cantante de gira internacional. Es simplemente un influencer, conocido por sus videos de estilo de vida en TikTok e Instagram, donde relojes de lujo, Lamborghinis y fiestas bañadas en efectivo aparecen como si fuera solo la vida cotidiana. La mansión tiene una piscina de agua salada, jets privados estacionados en Los Cabos, champaña que fluye como el agua, y fiestas transmitidas en vivo por redes sociales, tituladas como si fueran escenas sacadas de una narcoserie. Marquitos, Ana Gastelum y Kevin, el trío que nunca se desconecta, que nunca deja de presumir. Pero fue precisamente porque todo parecía demasiado perfecto, demasiado extravagante, que las cosas dejaron de tener sentido. Nadie podía entender cómo un influencer, supuestamente ganando por vistas, podía mantener un estilo de vida que costaba cientos de miles de dólares al mes. Los likes no pagan helicópteros privados, y TikTok no compra 3 casas en 3 estados diferentes. Los investigadores empezaron a mirar más de cerca. Descubrieron contratos publicitarios vagos, empresas inactivas a su nombre y cuentas bancarias vinculadas a Jalisco, una región conocida desde hace tiempo como el bastión tradicional del CJNG. Entonces apareció un video. Marquitos lanzando fajos de billetes al aire durante una fiesta, con una voz de fondo que decía: "No pasa nada, aquí mandamos nosotros". Fue entonces cuando Sedena lo entendió todo. Esto ya no era solo una cuenta de entretenimiento. Era una declaración de poder encubierta. De ser una figura inspiradora, Marquitos fue oficialmente puesto bajo el foco como un eslabón sospechoso en una red de lavado de dinero de nueva generación. Y cuando un estilo de vida digital supera toda lógica financiera, la única pregunta que queda es: ¿quién está realmente financiando todo esto? Siempre hemos pensado en TikTok e Instagram como escenarios virtuales para que los jóvenes se expresen. Pero en el caso de Marquitos Toys, estas dos plataformas se convirtieron en el puente entre el entretenimiento y el crimen organizado. El equipo de análisis de Sedena no solo observaba los videos buscando pistas geográficas, construyeron un sistema completo de análisis de comportamiento digital, rastreando horarios de publicación, geolocalizaciones y, lo más importante, las relaciones encubiertas entre los individuos que aparecían en pantalla. Una fiesta en Cancún, publicada a las 02:12 am, mostraba a un hombre previamente arrestado junto a una célula de lavado de dinero del CJNG en Querétaro. Un Rolls Royce, que aparecía en 4 videos distintos de Marquitos, tenía la misma matrícula que un auto previamente identificado en una operación de transporte de narcóticos. Cada historia, cada paneo de cámara, podía convertirse en un nodo dentro de un mapa de red criminal. Con base en el historial de interacciones, Sedena rastreó más de 9 cuentas frecuentemente etiquetadas o que comentaban en publicaciones con armas, simbolismo narco o emojis codificados.
Algunas de ellas fueron confirmadas como descendientes de personas con antecedentes en el narcotráfico transfronterizo. La pregunta ya no era ¿de dónde saca Marquitos su riqueza?, sino ¿a qué clase representa realmente? ¿Un influencer explotado sin saberlo? ¿O una figura mediática estratégica para el CJNG? Cada vez que Marquitos hacía una transmisión en vivo, cientos de miles veían un estilo de vida envidiable. Pero Sedena veía una campaña mediática perfectamente ejecutada, glorificando, normalizando el estilo de vida narco y al mismo tiempo, seduciendo admiración por la organización detrás de ello. TikTok e Instagram no eran solo plataformas, eran el escenario de una obra cuidadosamente dirigida, y Marquitos no era simplemente el actor. Muy bien podría haber sido el guionista. El día en que se firmó la orden de cateo, no hubo advertencia, no hubo anuncio. Solo un equipo táctico altamente entrenado de Sedena, operando bajo el mando directo de Harfuch, se acercó en silencio a la mansión de Marquitos en las primeras horas de la mañana. La operación tardó exactamente 7 minutos en irrumpir en la propiedad, pero solo tomó 3 para que la verdad comenzara a desmoronarse. En la sala, el pie de un inspector golpeó una baldosa ligeramente levantada. La leve flexión bajo su bota fue innegable. Se detuvieron. Inspeccionaron rápidamente el suelo. Y luego un panel de madera se abrió, revelando un vacío profundo debajo. No era una bodega secreta, ni tampoco un refugio. Era un túnel, excavado a profundidad, con estructura reforzada, ventilación adecuada y una iluminación completa. Las paredes estaban enyesadas y enmarcadas con acero, mostrando signos de paso frecuente. El suelo estaba húmedo y un estrecho camino conducía al sistema de drenaje de la ciudad. O quizás incluso más lejos, no había señales de pánico, ni desorden. Todo estaba inquietantemente ordenado, como si ese túnel fuera usado por alguien familiarizado, metódico y calculador. Y cuando apuntaron la linterna hacia el final del pasadizo y vieron una pequeña mesa de madera con algunas pertenencias personales encima, lo supieron. Alguien había vivido allí. Y ese alguien no era Marquitos. Todos los rastros en el túnel apuntaban a un solo hombre, alguien que no necesitaba presentación. En lo profundo de la mansión, la unidad táctica descubrió una caja fuerte que contenía casi 1.5 millones de dólares en 3 monedas distintas, varias barras de oro, 4 pasaportes falsos y un arma no registrada. Pero lo que realmente cambió el rumbo de la investigación fue una mancha de sangre seca. La muestra de ADN fue recogida en la escena y transferida a un laboratorio biológico bajo la supervisión directa de Harfuch. Aunque los resultados oficiales aún no se han publicado, una fuente interna reveló que el material genético coincidía, casi demasiado perfectamente, con el perfil de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho. Si se confirma, esto no sería solo otro cateo. Sería el mayor avance en la cacería global de 5 años para capturar a El Mencho. Harfuch no hizo ninguna declaración pública, pero el hecho de que ordenara sellar todo el vecindario y expandir la investigación al sistema de drenaje más allá del bosque, dijo más que suficiente. Porque si El Mencho realmente estuvo allí, entonces Marquitos Toys, un hombre conocido únicamente por TikTok y contenido de estilo de vida, era el dueño de una casa que pudo haber escondido al narcotraficante más peligroso del mundo. En ese momento, todas las preguntas se volvieron urgentes. ¿Era Marquitos simplemente una herramienta, una cara limpia usada para encubrir operaciones del CJCNG? ¿O era alguien tan confiable que el Mencho dejó su ADN en medio de su sala? Claramente ningún influencer posee esa clase de infraestructura subterránea y permanece ajeno. Pero lo que realmente captó la atención de los investigadores no fue solo el túnel. Fue como Marquitos había construido su imagen pública con una precisión milimétrica. Demasiado pulida, demasiado perfecta y, sobre todo, financieramente ilógica. La unidad de delitos financieros de la UIF
comenzó a rastrear el dinero detrás del imperio en redes sociales de Marquitos. Encontraron una serie de transacciones irregulares con empresas fantasma registradas en Jalisco, considerado desde hace tiempo el bastión económico del ZNG. Las transferencias eran frecuentes, a veces por millones de pesos, pero sin un propósito claro, sin notas contractuales, sin bienes, sin servicios prestados. Una de las empresas que recibió dinero de Marquitos había sido previamente señalada por las autoridades colombianas por presunto lavado de dinero internacional. Nadie lo dice abiertamente, pero todos los datos convergen. Es posible que Marquitos haya sido elegido cuidadosamente para convertirse en un frente. Una figura pública limpia y querida, utilizada para encubrir una red criminal transfronteriza bien organizada. Desde 2021, las agencias federales han observado un aumento drástico en cuentas de redes sociales con estética narco, no explícitamente vinculadas al crimen, pero alarmantemente alineadas. Desaparecieron las armas llamativas o los convoyes de droga. En su lugar, influencers, bloggers de viaje, fashionistas viviendo en exceso en zonas sensibles como Jalisco, Zacatecas, Michoacán, y Marquitos era el rostro más visible de este nuevo modelo. Algunos expertos en ciberseguridad creen que el ZNG ha desarrollado una división mediática a gran escala, no solo para promover, sino para blanquear su imagen utilizando personalidades que resuenan con el público joven. Nombres como Marquitos no solo ayudan a legitimar la riqueza rápida, hacen que la estética del cartel sea digerible. En TikTok, Instagram, YouTube, hay preguntas que nadie puede ignorar. ¿Por qué el horario de transmisiones en vivo de Marquitos coincide con picos de transacciones en Zapopan? ¿Por qué envió dinero a una agencia de viajes fantasma inactiva solo para luego contratar a un asistente de medios de Colombia, donde el ZNG está expandiendo sus rutas comerciales? ¿Por qué sus autos de lujo fueron previamente señalados en listas de vigilancia por contrabando de dinero en efectivo? Nada de esto es suficiente para condenar. Pero todo tiene demasiado sentido como para no ser cuestionado. Si el ZNG necesitaba un canal mediático seguro, con verdadera influencia, con la capacidad de canalizar dinero a través de plataformas legales, Marquitos era el candidato perfecto. Un rostro sin antecedentes penales, un estilo de vida adictivo de ver. Y lo más importante, una audiencia leal, lista para creer todo lo que dijera. Si lo que encontraron debajo de ese túnel realmente está vinculado a El Mencho, entonces Marquitos no era un personaje secundario atrapado por accidente en la trama. Él ha estado en el centro desde el principio. La única diferencia es que ahora las luces finalmente se han encendido. En el momento en que se descubrió el primer rastro dentro del túnel, no fue un vocero ni un representante del gobierno quien llegó a la escena. Fue Omar García Harfuch en persona, sin cámaras, sin prensa, sin espectáculo. Y no fue un gesto simbólico. Para quienes entendían lo que estaba en juego, la presencia de Harfuch fue la señal más clara hasta ahora. La investigación había escalado mucho más allá del nivel local. Nadie ha olvidado el brutal intento de asesinato en 2020, cuando Harfuch fue emboscado por 28 sicarios del ZNG a plena luz del día en Paseo de la Reforma. Sobrevivió a más de 400 disparos, perdió a varios compañeros y aún lleva heridas que no han sanado del todo. Desde ese día, El Mencho no solo ha sido un objetivo de la justicia, se convirtió en su enemigo personal. Por eso Harfuch no podía quedarse al margen cuando se encontró ADN de El Mencho en la casa de un influencer, un hombre antes conocido por bailar con filtros tiernos y publicar TikToks diarios. Pero Harfuch no vino a verificar, vino a tomar el mando. Inmediatamente después de la primera inspección, amplió el perímetro de seguridad, ordenó al equipo forense biométrico registrar el sistema de drenaje subterráneo detrás de la mansión y desplegó contravigilancia para rastrear todas las posibles rutas de escape.
Fuentes indican que también solicitó una reconstrucción completa de los archivos de inteligencia de la UIF, el SAT y la aduana, con un solo objetivo: mapear cada transacción financiera vinculada a Marquitos desde 2021. Esto no se trataba de un solo hombre. Harfuch estaba siguiendo toda la red, desde la fachada mediática hasta el flujo de dinero, desde la logística hasta los activos humanos. Su involucramiento marcó un punto de inflexión. De una sospecha de lavado de dinero a una investigación a gran escala sobre una estructura organizada. De un solo cateo a una contraofensiva sistémica contra la nueva estrategia del CJTNG, la virtualización. Transformar las redes sociales en el escondite perfecto. Si Marquitos realmente se encuentra en el nexo entre los medios, las finanzas y la logística, Harfuch destapará cada capa, una por una. Y esta vez, no ha venido a reaccionar. Ha venido a ponerle fin. No se necesitó una orden de arresto. Nadie tuvo que decir una palabra. Solo unas horas después de que se descubriera el túnel, todo el universo digital de Toys se apagó. Las cuentas que antes se actualizaban obsesivamente, desde su impecable feed de Instagram hasta su canal de YouTube con millones de vistas, desaparecieron como si nunca hubieran existido, sin explicación, sin disculpa, sin historia de despedida. Pero ese silencio fue lo que realmente hizo temblar a la gente, porque ellos nunca fueron silenciosos. Marquitos solía publicar todo, desde el desayuno hasta la hora de dormir. Ana presumía cada nueva máscara de pestañas, cada outfit, cada palabra. Kevin no bajaba de un auto sin filmarlo. Pero después del cateo, los tres desaparecieron del mapa digital, como si alguien hubiera emitido una orden de borrar todo. Y cuando un influencer deja de publicar, no por perder seguidores, sino porque algo o alguien los está rastreando activamente. Las redes sociales dejan de ser un escenario, se convierten en un campo de caza. Esto no era esconderse del chisme, era sobrevivir. Una forma de lidiar con algo mucho más peligroso que una sección de comentarios. Presión desde ambos lados, de las autoridades y de las sombras que antes los protegían. Esta desaparición llevaba todas las señales de una crisis interna en toda regla. Personas que antes se mostraban junto a Marquitos comenzaron a borrar fotos en silencio, dejar de seguir cuentas, cambiar sus fotos de perfil. Páginas que glorificaban a Toys de repente dejaron de mencionar su nombre. Nadie tuvo que decirlo en voz alta, todos entendieron. Mantener tu nombre vinculado a él ahora era invitar al peligro. Las redes sociales fueron alguna vez su reino. Ahora, es lo primero que deben borrar, si esperan conservar siquiera una pizca de identidad. O al menos, sobrevivir. El búnker bajo la mansión de Marquitos no fue un caso aislado. Tras el cateo, Sedena y la UIF revisaron en conjunto todos los hallazgos relacionados con túneles desde 2021. Un informe clasificado reveló que al menos otras 3 estructuras subterráneas habían sido descubiertas en Colima, Zacatecas y Baja California, todas compartiendo el mismo plano técnico, y cada una ubicada cerca de zonas residenciales habitadas por influencers destacados. Un túnel podría ser una coincidencia. ¿Pero 4? ¿En 4 regiones distintas? Con el mismo patrón, una casa con fachada a la calle, una sala lujosa, y debajo, una trampilla oculta que conduce al sistema de drenaje o a una ruta secreta de escape. Esto ya no era un detalle delictivo, era un modelo operativo. El equipo analítico de Harfuch presentó una hipótesis impactante. El CJNG podría haber establecido una red de influencers falsos, individuos utilizados no solo para pulir la imagen del cartel, sino también como frentes públicos para centros regionales de transbordo, casas recién construidas, interiores diseñados a medida, montajes perfectos, pero debajo, pasillos, bodegas,
incluso sistemas de ventilación independientes. En un caso en Colima, un youtuber enfocado en motivación financiera tenía un túnel similar, y 3 meses después fue arrestado por lavado de dinero. Otro caso en Sonora involucró a una pareja de TikTokers que alguna vez presumieron su nueva casa, con una estructura extraña en la planta baja. Y luego desaparecieron sin dejar rastro, cuando Sedena se preparaba para investigar. Todo esto sugiere una sola cosa. Marquitos pudo haber sido solo uno de muchos nodos activados. Y si el túnel bajo su casa era real, probablemente existan otros, aún sin descubrir, o todavía no expuestos. A estas alturas, la investigación ya no se trata de un influencer descarriado. Ha evolucionado hacia una vasta red subterránea, donde TikTok es solo la superficie. Y debajo, se esconde algo que todo el aparato de seguridad intenta desesperadamente comprender. Las redes sociales fueron alguna vez su templo, un gran escenario donde cada chasquido de dedos hacía llover dinero, y cada palabra se convertía en evangelio. Pero después del cateo, del túnel, de las muestras de ADN manchadas de sangre, se apagó el reflector. Una bebida a medio terminar, algunos restos biológicos, unas transacciones absurdas, inofensivos por separado. Pero, al unirlos en un mapa, todos apuntaban hacia una misma dirección. Una fractura en el sistema. Y Marquitos fue donde finalmente la grieta salió a la superficie. Lo verdaderamente aterrador no es cuán ricos eran, es cómo legitimaban esa riqueza, con millones de likes y filtros inofensivos. El caso de Marquitos puede ser solo la punta del iceberg. Puede haber más casas como la suya, más influencers como él, más videos esperando ser vistos de nuevo. No con los ojos de los fans, sino bajo el lente de los investigadores criminales. Al final, nadie sabe dónde terminará esto. Pero algo es seguro: la batalla entre imagen y verdad, entre algoritmo y sangre, ha comenzado oficialmente. Y en este país, donde las redes sociales han sido por mucho tiempo el velo que oculta las huellas del crimen, los likes jamás serán suficientes para borrar rastros de sangre reales. Porque en este país, los likes no borran los rastros de sangre.